Y yo lo que les formulo a los compañeros cuando empezamos a trabajar, sostengo más o menos el siguiente copete, el siguiente comienzo, diciendo que, bueno, que el cine, partamos de la base que es del director, el cine el director emplea actores, no actores, animación, digamos, es un espacio absolutamente privado y supremo del director en cuanto a la construcción de la estética de lo que quiere formular. Pero llegado el momento en que necesita y apela a nosotros, a los actores, y yo sé que esto también es amplio porque uno puede empezar la carrera por donde puede o por donde decide, pero sin embargo yo digo que nosotros decimos estudio teatro, ni siquiera decimos estudio de actuación. Entonces yo blanqueo la formulación de que nuestro hábitat natural y nuestro comienzo, nuestro gen natural tiene que ver con el teatro, tiene que ver con un espacio y con alguien viendo lo que hacemos. Y que la llegada al audiovisual, en realidad, los invito a veces a que podamos poner en blanco el tema de que es una llegada traumática, que tiene que ver con un espacio que no conocemos, que apela a la técnica y que formulándolo desde el lugar más primario se transforma en una dificultad. Estamos frente a un aparato que nos enfoca, tenemos que compaginar nuestro trabajo, hay 20 personas atrás, todas cuestiones reconocidas, elementales, básicas, pero que estamos en la obligación de llegar, cortar clavos, adaptarnos a ellas y empíricamente empezar a manejarlo. Entonces esto es lo que tenemos acá, la alternativa de poder nosotros trabajar sobre nuestro espacio para poder después estar disponible al pulso del director y encontrarnos con lo que se nos pida, se nos solicite. Y a veces invitamos a algunos compañeros, como en tu caso, Luis, particularmente porque más allá de la relevancia de tu trabajo o del trabajo de los compañeros que hemos convocado, también nos gusta convocar a aquellos compañeros que pueden dar cuenta de haber recorrido todos los estamentos que tienen que ver con nuestra profesión, que no agarraron para hacer una metáfora futbolera, un rebote adentro del área, sino que tuvieron que hacer todo un recorrido desde todo punto de vista, para construir su singularidad como creadores, como artistas, como intérpretes, y a la vez para poder conseguir un espacio de relevancia dentro de la profesión, donde también es un tema que también cuando podemos tocamos aquí, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el medio? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo nos insertamos? Y demás. Así que Luis, bueno, esto de recorrer, y yo pensaba que, para invitarte a que arranquemos, que tu origen es inminentemente teatral, ¿no? Que vos arrancaste muy profundamente en eso. Y si no quedé cuenta acá la compañera. Sí, la delegación Rosario viene muy fuerte hoy. Contá eso, Luis. La política de la charla soy yo. Bueno, después de que ustedes fueron expulsados de Rosario, María y Luis, no, realmente Luis, digo, todo aquello de que tu llegada acá y después tu llegada nada más y nada menos que a Martís, y hablamos de Euro recién y todo aquello, ¿no? Sí, es importante para mí que esté María en serio, porque de verdad que María fue fiorentino, fue un pilar fundamental de cuando yo llegué acá a Buenos Aires. Y todo un poco empieza ahí. Yo empecé más chico, ¿no? Empecé a los 16 años en la escuela secundaria, en un taller de teatro que daba un actor de allá de Rosario. Y hacíamos, después, por supuesto, hacíamos las giras con las obras, ¿no? Hice el conservatorio que se abrió en el año 86 allá en Rosario. No había carrera a nivel nacional, no había título terciario, hasta que en el 86, ya instalada la democracia, se abrió la Escuela Nacional de Teatro. Yo participé de todos los grupos de teatro de allá, y yo digo la importancia de María, porque yo me acuerdo que cuando volvió la democracia a este país, en Rosario había un secretario de Cultura, eran radicales, había ganado Usandizaga en la provincia, y en la ciudad de Rosario estaba un señor que se llama Rafael Oscar Yelpi, autor y gestor cultural muy importante. Hicieron una apertura hacia el teatro y hacia la música que incluía traer de Buenos Aires a Rosario cantantes, músicos y actores.
grupos de teatro. Y había una sala, digo, porque ya no está más esa sala, una sala hermosa, se llamaba la Sala UDECO. Nosotros estudiábamos teatro y no teníamos posibilidad, la verdad, de pagar una entrada para ver cuando venían los elencos de Buenos Aires a Rosario, no teníamos. Y teníamos la posibilidad en los barrios, por ejemplo, yo lo vi al papá de Bebán, Miguel Bebán. Miguel Bebán. Haciendo las manos de Eurídices en un comité radical a la vuelta de mi casa. Y traían muchas obras. Y yo me acuerdo que vi de María Piedras y Huevos en la Sala UDECO. Y vi también otra obra con Rizzo y Héctor Tealdi, la dirigía Tealdi. Sí. Creo que eran Rizzo y, si no me equivoco, era el compañero de Ayub en el Amateur. Bando Villamil. Creo que eran Bando Villamil y Raúl. Y era importante para nosotros por eso, porque nosotros no teníamos la posibilidad sino de ver actores que tenían un recorrido extensísimo, que estaban haciendo una carrera, o como se la quiera llamar, acá en Buenos Aires. Yo vi esa obra de María y a los años, haciendo gira con una de las obras que hacíamos allá, en uno de los grupos, fuimos a Rafaela, que es una ciudad importante de la provincia de Santa Fe, una ciudad rica. Que tiene un festival maravilloso. Que tiene un festival importante, que tiene una rifa, que es muy conocida en Santa Fe. ¿Y qué dije yo? ¿Rafaela? ¿Dije? No. Sí. Rafaela. Pero no era Rafaela. Las Rosas. No, no era La Rosa y tampoco era Rafaela. Era... no era... Donde había la única fábrica de bolitas que hubo en el país, que quedaba en el país. Yo tengo un paquete de bolitas. Me suena San Genaro. Eso es lo que me quedó de San Jorge. San Jorge. Ah, mira. San Jorge, que tiene una rifa, que es una rifa muy conocida en Santa Fe. Sí. Haciendo una obra ahí, yo me acuerdo como si fuera hoy, terminamos de hacer, era una parodia de las películas de James Bond. Y yo veía a alguien que gritaba y tiraba un pullover para arriba, y era María, que gritaba "es Rosarino", gritaba y tiraba el pullover para arriba. Si no te acordás, yo te lo hago acordar. Ya que estoy, puedo decirlo. Él era el único que no cambiaba de vestimenta y nunca le vi la cara porque tenía anteojos negros, no me equivoco. Sí. Y no podía dejar de mirarlo, eran como 20 arriba del escenario, no podía dejar de mirarlo. Y nos fuimos todos a comer después, como debe ser. Y yo estaba ahí con María y me decía, veniste a Buenos Aires. Y yo decía, ni loco me voy a Buenos Aires. No, muy fóbico. Me dice, vas a ver que te vas a terminar viniendo. Y me dio su teléfono, me dio su dirección. Y cuando yo me vine a vivir acá, muchas veces me mató el hambre, hay que decirlo como es. Sí. Yo he ido, bueno, si vos no sabías, yo iba con un hambre bárbaro. Cuando iba a esas reuniones que iba con vos a hablar de estética de la pendorcha, lo que quería que le sirvas un sanguchito. Yo estaba contentísimo y comíamos. Ahora, ustedes saben que yo tuve una pequeña participación en esto. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero tanto María como vos. Vos y yo, María, estábamos tomando un café en La Paz una tarde y vos me dices, va a venir un chico de Rosario ahora a traerme material. No me traía material. O algo, material, o no, sí. Claro, él quería estudiar con alguien que no pudo y yo le dije estudiar con Bartolo y Bartolo lo quería. Exacto. Yo no quiero intervenir mal en los Sí, no, pero vos llegaste con algún dato, con algo, con alguna historia a La Paz y yo estaba con María y ella nos presentó. Ahí te cagó la carrera. Me presentó a medio mundo. Disculpame que no me acuerdo, pero... Bueno, medio mundo. Y con Bartiz, la verdad es que también ella tiene que ver con que yo haya estudiado con Bartiz, porque cuando yo fui a la entrevista con él me dijo, vos venís de Rosario, vos debés querer hacer televisión, cine, nada de eso vas a poder hacer acá no te va a conocer nadie si haces un curso acá, tenés que irte con Aleso o con Gandolfo, o con Fernández, en ese momento también, con cualquiera de los tres. Le dije, mire, yo la verdad es que he leído cosas suyas, artículos que llegaban en los 80, así lo conocíamos a Bartiz, por los artículos que llegaban, a todos los conocíamos así, o cuando iba alguna obra para allá, pero
Yo me fui muy decepcionado, me fui a comer a la casa de María, a la Corriente, y le dije... No a charlar, a comer. A comer y a charlar, de paso. Y le digo, no me aceptó. Le digo, no me aceptó. Y enojadísima, me acuerdo que agarró el teléfono. Yo me lo acuerdo. conocía yo personalmente, sabíamos de Bartiz, sabe quién soy yo y yo sé quién es Bartiz. Y ¿a vos te parece? Como si él no estuviera. ¿A vos te parece? Y después se quejan de que no quieren estudiar, es un actor con una gestualidad muy importante. A los 6 meses era el actor fetiche de Bartolo, ¿no? Pero eso nunca me lo agradeció como debe Bartolo. No, claro. Eso fue producto de Bartolo, ¿no? Eso fue producto mío, dijo Bartolo. Bueno, de todos modos, acá termina mi intervención, te queremos Mirá si es poca tu intervención, es el comienzo de la génesis de mi venida acá. Ok, pero digo, Luis, independientemente de toda esta maravillosa anécdota de lo que fue ocurriendo y de tu llegada, que tiene que ver, siempre tiene que ver en un punto con la construcción, ¿no? Como cada cual indaga sobre su camino, como cada cual, esto que decimos de que siempre termina siendo una construcción y que no es... A ver, yo voy a hacer una asociación que puede parecer un poco caprichosa y abstracta, pero los que laburamos acá sabemos que sostengo mucho eso de agarrar cada uno su propia pala e indagar con eso y hacer su propio recorrido y su propia natación por el río y no pasar por el puente. Y de algún modo, ir en la búsqueda de Bartolo es un concepto y una mirada, ¿no? No solo estética, en todo sentido, es esto que él mismo le advertía. Le decía, mira que acá venís a otra cosa, ¿no? ¿Y vos tenías claro, Luis, esa búsqueda la tenías clara? Yo lo que tenía claro era, cuando me vine para acá, lo que tenía claro era que yo no quería dar clases, o conjuntamente, porque tanto el conservatorio como los trabajos que hacía convivían. Yo quería actuar, no quería prepararme para dar clases. Eso sí yo lo tenía claro. Entonces hice todo, la verdad es que hice todo lo posible para que eso sucediera en Rosario. Entonces hacía una obra para chicos, dos para adultos, jueves a domingo una, de lunes, martes, miércoles otra, hacía todo lo que... O sea, tu ambición era poder vivir de la profesión, pero si fuera posible allí. Exacto. Sí, porque era mi lugar de pertenencia, el lugar que conocía, las calles, la gente, pero me fui dando cuenta de a poco que no iba a poder hacer televisión, que cine, lo que se producía. Yo participé en la primera película que se hizo en Rosario, que se llamaba De regreso al país dormido, que dirigió Gustavo Postiglione en los 80, y ponerle que habrá sido 84, 85, no, un poquito más, sí, por ahí más o menos, 86. Pero yo sentía que no había la posibilidad de generar un espacio donde se pudiera producir un encadenamiento de trabajos, ¿no? Lo que a mí siempre más me interesó fue la actuación. Entonces, eso sí yo tenía claro. Cuando yo hice una gira por España con una obra que se llamaba Cabaretit, que hacíamos en Rosario, hicimos una gira larga, casi de 2 meses por España. Y cuando terminó la gira, teníamos menos plata que cuando nos habíamos ido, porque debíamos las cuotas de los pasajes y la plata que habíamos hecho. La verdad que hacíamos títeres en la calle y las monedas que nos tiraban en la gorra nos alcanzaban para pagar la pensión ahí en el barrio chino de Barcelona. Y después lo que habíamos hecho en la gira con la obra grande, digamos, había sido para pagar algunas cuotas del viaje. Cuando yo volví de ese viaje, primero a España, yo sentí que no iba a poder hacerlo en Rosario. Yo había empezado en el 86 la escuela y esto fue en el 91. Fueron 4 o 5 años que yo trabajé mucho y dije, me parece que no. Y bueno, me llegó hasta el 93 la decisión de venir. Hice otra gira grande por Latinoamérica con otra obra sobre Malvinas. Y bueno, y ya dije, me vengo para acá. Lo que me vine a buscar acá era el cine y la televisión, porque me interesaban como procesos de construcción de personajes, que yo me daba cuenta que para mí era evidente que la construcción era distinta a la construcción que uno
pone en funcionamiento o lo que se pone en funcionamiento para una construcción de un personaje en teatro es distinto en la televisión y en el cine. Hay reglas distintas, hay tiempos diferentes, y yo lo que quería un poco saber era eso, porque en esa ingenuidad también de mirar de afuera, yo me acuerdo que cuando miraba las novelas, en mi casa siempre se miró mucho novela porque mi mamá es muy novelera. Entonces, como a mí me producía curiosidad la actuación, yo miraba, y esto es una confesión, no lo digo toda, yo decía, pero si ese pelotudo actúa, yo no voy a poder hacer lo que está haciendo ese pedazo de madera. O la sorpresa, cuando pude hacerlo, yo dije, es dificilísimo. Es dificilísimo. En el primer bolo, segundo bolo, no me daba cuenta, porque como yo tenía tantas ganas de salir a la cancha, que el primer bolo me quería comer la cámara. Fue con Faneo, en Vivo con un fantasma, un programa que se hacía sí, me acuerdo. con Alberto Martín y Pasic, eran los tres. Y la verdad que bueno, ante el otro, que es un animal, que es una maquinaria que te revuelca, él fue muy generoso conmigo, Daniel. Yo había hecho una serie, 2 capítulos en Rosario, una serie muy fea que nunca salió. Él era el protagonista y a su vez la dirigía, porque el director de allá era director de teatro y locutor. Entonces no tenía idea de lo que era una puesta de cámara, una escena donde poner las cámaras, no sabía hacerlo. Y lo hizo todo Faneo. Y yo me dio amigote de él, porque yo hacía otras obras y había días que no podía grabar. Y él lo agarraba al productor y decía, mire, este chico tiene que grabar, tiene que hacer función tal día, tal día, así que no puede grabar. Y esto ustedes se lo tienen que respetar, porque si no se va a ir de lana. Es como si fuera una novela de 60 capítulos, eran 2. Con esto quiero decir que cuando vine e hice las primeras participaciones con los bolos, yo quería devorármela, la Nico en esa, me la quería comer, entonces no me daba tanta cuenta. Después sí me empecé a dar cuenta que lo que era una construcción en tiempo era muy complejo. Y empecé a respetar mucho más el trabajo de los actores. Pero te pasaba aquello de que yo a veces les digo, que nos ocurría, sobre todo los que proveníamos del teatro, que nos encontrábamos con mayor dificultad que los impunes. ¿Viste? Había un actor fresco, impune, naturalista, que polka 7 de la tarde, y que ese tipo padecía menos, y el actor que iba con otro tipo de interés y propuesta, de golpe encontraba una dificultad y te terminabas mirando y diciendo, estoy peor yo, está mejor ese bodoque que yo, boludo. Ese cambio de norma, ¿cómo? Fue paulatino. Yo me fui dando cuenta y lo fui aprendiendo a medida que lo hacía, claramente. Yo hacía estos cursos que hablábamos antes con Alberto Ure en Canal 13, que eran actuación frente a cámara. Pero era mucho más básico. Ahora está mucho más sofisticado todo. Vos veías lo que era la ficción, lo que era Canal 9 cuando estaba Angeli, vos veías eso, era todo muy primario, los decorados de verdad. Eso sí, cartón pintado. De verdad, así. A mí se me cayó un día una columna en la cabeza, literal, una columna de Telgopor se me cayó en la cabeza, la empujó no sé quién, y me golpeó y me querían hacer pasar como que había sido culpa mía, porque el otro era de Estebanés, el chico, y él no se sabía la letra, y después me querían hacer pasar como que yo no me sabía la letra y que además había tirado la columna, una locura. Yo no era Canal 9 Angeli, era Endorreo. La verdad es que sí, yo no fue traumático para mí hacer no fue traumático. Yo lo abordé con enorme curiosidad y empecé a tener mucho respeto por actores que cuando era un cancherito en Rosario que no había hecho nada de tele, me parecía que lo podía hacer cualquiera, empecé a tener de verdad mucho más respeto por actores que esto que vos decís lo tomaban sí, en ese momento de una manera mucho más fresca porque se formaron ahí.
Y nosotros por ahí veníamos con otra pretensión o con un intento de una construcción más al estilo de lo que estábamos acostumbrados a hacer, que era ensayar meses y meses y meses las obras, que todavía uno lo sigue haciendo, pero... Pero ahí, permíteme una intervención ahí, porque que tiene que ver un poco como estamos justamente con actores que estamos entrenando para ir a poder capitalizar algo así bien específico, ¿no? Digo, porque yo sostengo, es una opinión, pero respecto a que este tipo de actores, que decimos que provenimos de otro origen, podemos encontrar una mayor dificultad, pero una vez sorteado eso, esa dificultad se transforma en otro nivel poético de trabajo. Y al respecto de eso, digo, también te preguntaba, porque tu formación que tiene que ver con Bartolo, o que tiene que ver con Ure, que tiene que ver con un concepto tan alejado de la representación, ¿no? Tan constructor de suceso vivo. Eso, ¿no tuvo también que ver muy claramente con el tipo de actor que sos vos ahí frente a cámara? En el sentido de que perdón que haga cierta editorial con esto, pero aprovechando las circunstancias, ¿no? Digo que vos sos un actor que tiene una construcción que está bastante corrida del naturalismo básico, que siempre se puede encontrar un nivel de legitimidad. Yo le digo a los actores que no hay, yo soy enemigo del concepto de menos o más, ¿viste? Hay que, cine menos, ¿viste? Teatro más, que me parece que es una falacia absoluta y una lectura por lo menos muy superficial, pero me parece peligrosa. Yo digo lo legítimo, ¿no? Es decir, ¿cuándo hay legitimidad? Si hay legitimidad se puede llegar a cualquier lado, 2 pompones acá, se puede, dijo, ¿no? O sea, se puede componer en cine siempre que se pueda hacer tan legítimo que esa composición sea orgánica y viva, que es el caso tuyo. ¿Vos crees que tuvo que ver con ese recorrido y ese modo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que me parece que después hay un momento que el cuerpo se hace... el cuerpo se hace carne de todo eso. Hay un momento en el que hay cosas que ya no se pueden explicar, ¿viste? Mi sensación en la actuación tiene que ver con eso. Yo empecé a entrenar actuación desde los 16 años y hoy tengo 49 y no dejé de actuar y no dejé de hacer teatro y no dejé casi de estrenar obras. Creo que hubo un solo año en el 94, me parece que no hice teatro, pero a mí me parece que hay un momento en el que se pierde ese borde, ese filo se pierde. No sé bien dónde, ni en cuándo, ni en qué momento. No sé del tipo de singularidad de la que vos hablás. Yo lo que te puedo dar cuenta y decir es que yo siento como que eso es natural. Uno podría decir, bueno, pero te estás olvidando de todos los años que estudiaste, de todos los años que entrenaste y de todo lo que seguís entrenando. No, por supuesto que no me olvido de eso. Lo que yo no sé es dónde pasa esto que vos decís de singularidad. Yo me veo en las cosas que son de televisión o de cine, yo no sé si la veo esa singularidad. Yo íntimamente sé lo que me pasa, lo que me pasó ahí, cómo intenté construir ahí con el otro, con el director, con el otro actor, con lo que a mí me pasaba, pero se pasa de un plano de construcción teórica. La teoría queda totalmente de lado. No pienso teóricamente cuando construyo. La verdad es que, y eso yo creo que sí tiene que ver con el cuerpo y con formadores como Bartís, como Ure. Yo no sé si podría hacer, a lo mejor en algún momento tendría que ponerme a pensar y escribir alguna cosa en relación a esto, pero yo no sé, yo sí, que corporalmente construyo, que el cuerpo está muy presente como aparato poético, como lugar de cruces de otras cosas, sí, porque el cuerpo en la actuación teatral demanda de una expresividad que sobrepasa lo que es el cine o la televisión, ¿no? Porque el cine, esto del menos es más, y esta teoría que es
hasta infantil, ¿no? Yo creo que se han justificado muchos actores pésimos con esa teoría. Porque eso funciona muy bien en actores como Anthony Hopkins, que de verdad están habitados, pero yo he visto muchos actores totalmente deshabitados que actúan y que se hacen retrospectivas de ellos en Europa. A mí me llama la atención, sí. Pero bueno, evidentemente despiertan algo que a mí como espectador no. Eso en relación un poco a lo que decías vos, sí, para mí es importantísimo, sí, la formación. En Rosario también algo de la formación tenía que ver con, en principio, darle al texto una importancia reducida. Y eso se acentuó mucho con Ure y sobre todo con Bartiz, que con quien yo realmente más me formé fue con Bartiz. Con Ure yo hice solo un año de actuación frente a cámara, pero Bartiz, digamos, es quien reformuló lo que era mi formación en Rosario. La reformateó, no sé cómo decirlo. Mi visión del teatro, de los actores, de la lectura incluso, de cómo ver, es absolutamente influenciada por mi paso por el Sportivo. Y lo que sí yo siento que a mí me sirvió mucho es esa poca importancia a veces del texto. Habilita a que uno se imponga como lugar fundador de la actuación. Con esto quiero decir, el autor no es lo más importante soy yo. Lo más importante es lo que está pasando por mi cuerpo ahora, diciendo esto que dice este otro tipo. Ya no le pertenece a él, ya ahora es mío, me adueño, me apropio de ese texto y yo disparo mi cuerpo para ver cómo tamizo eso que dijo, las palabras esas que dijo este hombre, esta mujer, por dónde las paso por mi cuerpo. Eso yo también lo hago en la televisión y en el cine. A mí me importa mucho más el estado del personaje que lo que dice. Eso también es cierto. A mí me importa más que un cuerpo atravesado por lo que le pasa que la importancia que dice que le pasa, de lo que dice que le pasa. Porque yo no quiero quitarle importancia, como por ahí lo hace más declaradamente Bartolo en relación a los autores y necesita un poco pelearse con el autor para poder singularizar su lugar de dirección. Porque en todo caso la virtud del autor consiste en darte una partitura que te permita explorar esta singularidad, que permita darle resortes a que nosotros seamos constructores e intérpretes. Justamente la virtud, en todo caso, es precisamente esa. No es que uno deseche, obviamente no. Lo que es, si es disparador de sufilar nosotros construcciones orgánicas ahí debajo. Esa es nuestra tarea. ¿Qué hacemos con eso? Porque por algo estamos en el lugar de los intérpretes, ¿no? Precisamente. Intérprete que el Hamlet de quién, cuál. Es una interpretación, es una construcción otra, ¿no? Sí. Y me parece que también, vos me decías, Verónica, cómo me preparaba. No es que hay por ahí una preparación en particular. Yo no siento que me prepare de la misma manera para las distintas cosas. Vuelvo a lo que decía antes en relación a donde se pierden los bordes. Yo ya no sé exactamente bien cómo me preparo. Yo después de muchos años me di cuenta, a mí muchas veces en los reportajes me preguntan, bueno, ¿cómo te preparás o te pones nervioso antes de actuar? Y yo, la verdad es que yo siempre he dicho que yo no siento que me ponga nervioso para actuar, antes de actuar, ni uy, la gente, uy, ahora, ¿por qué no me fui? ¿Para qué estoy acá? Por el contrario, a mí me pasa que es que me siento como en las gateras, yo tengo ganas de salir. Pero lo que yo decía que yo sentía que no me ponía nervioso, después de muchos años, y no hace tanto tiempo, hará 5 o 6 años,
yo me di cuenta que yo me ponía excesivamente verborrágico antes de actuar. La técnica de Carnegie, digamos. No, pero él la tiene para todo. Él la tiene para la vida en general. A mí me pasa particularmente un rato antes, y me empecé a dar cuenta de que yo, si bien puedo explayarme sobre algunos temas y algunas cosas, en general no soy una persona que tenga tanto para decir, tanto como tengo para decir antes de actuar. Y me di cuenta que eso era como una especie de síntoma de algo. Y que no solamente necesitaba hablar, sino que también empezar empezar a subir, la energía empieza como a subir a un lugar donde yo no me reconozco tanto en el cotidiano como ahí. Digo, cuando tomé conciencia de eso dije, se ve que me pongo nervioso así. Claro. Esto debe ser ponerse nervioso para mí, porque o se produce algún quilombo, siempre algo está vinculado a algún quilombo o con una cosa que se pierde o un exceso de energía y de carcajadas y de... sí, vos sabés que es raro, que a mí ahora yo los tomo como un poco más, bueno, qué sé yo, me pasa eso, pero se han producido hasta quilombos, ¿viste? Quilombos, claro, porque se produce... Sí. Sí, cada uno... Hay una famosa anécdota de Bertolucci que contaba que los tenía a De Niro y a Depardieu juntos en una escena y que eran inconciliables, porque De Niro estaba preparándose con su coach y decía 1 minuto para empezar, y el gordo estaba dando vuelta y decía, ¿para qué me llamaron si no empezamos? O sea, uno era un boxeador y el otro era un zen. Entonces, ¿y quién de los dos falla? Eso ninguno. Claro, ninguno, porque eso es muy personal. Lo que sí yo me doy cuenta es en relación a que el cuerpo está siempre por delante. El cuerpo está por delante, está incluso por delante que la cabeza. Eso me ha llevado a hacer algunas cosas que no estaban bien, por supuesto, como debe ser. Digo lo que me pasa a mí. Y la verdad es que también hay un momento que... Yo lo digo particularmente ahora porque estoy haciendo que lo vio María, un unipersonal, donde yo lo abordé de otra manera y el director lo abordó de otra manera también. Y yo evidentemente necesitaba un poco de eso, pero igual el cuerpo está muy por delante, está muy por delante. Muy expuesto. Ahora, perdón, ¿no? Que yo hago los copetes... cámara, ¿no? Claro, sí. No, estamos en eso absolutamente. Digo perdón porque yo trato de tirarlas a los chicos esto de... Pero, viste que recién mencionabas vos esto de que no tengo por ahí una preparación consciente previa, pero tiene que ver con incorporar verdaderamente la técnica, ¿no? Es decir, de esto se trata. Claro, claramente yo siempre pongo el ejemplo de conducir un auto, ¿no? Uno dice, si tengo que hacer un pie, uno acá, el otro acá, mirar por el retrovisor, por la avenida Rivadavia, todo eso es imposible si lo tengo que desplegar. Sin embargo, lo hago, ni siquiera me acuerdo cómo manejo. Es decir, aquello de que la técnica incorporada, el laburo, el oficio de hacer tomografías computadas de una escena que tiene que ver con un ejercicio, lo que hacemos nosotros es comprimirlo todo esto aquí. Es decir, los que se consigue con las posibilidades de cada cual, empíricamente en el laburo, que tenemos menos del que deseamos, y la posibilidad que nos damos acá de tener simuladores de vuelo, tiene que ver con eso, que estamos desplegando y abriendo, cual si estuviéramos en la universidad y ponemos el cuerpito del animalito ahí para disecar y para mirar, pero lógico que todo esto luego tiene que transcurrir y pasar al cuerpo, que precisamente la técnica tiene que ver con esto, con el olvido del lugar consciente, de la mirada del deber ser, de la representación, para pasar a nadar y no recorrer puentes, ¿no? Un poco lo que estás mencionando vos, que es justamente el apropiarse, me parece, Luis, ¿no? Sí, tiene que ver, sí. La cámara es otra cosa, ¿no? La cámara... yo trato de no tener demasiada conciencia de lo que capta la cámara. Después, con los años, me fui dando cuenta de lo que es más trabajar para el plano. Y de verdad lo que captura la cámara es
infinitamente distinto a lo que uno piensa. En las primeras veces que yo me veía en cámara, en pantalla grande, empecé a tomar conciencia de eso. Y me parece que uno después descuartiza el cuerpo en la actuación cinematográfica. Y que ese descuartizamiento uno tiene que estar tan atento de lo que significa el movimiento de un ojo, el movimiento de la nariz, la respiración, la boca. En esa disección después uno empieza a tenerla más presente. Sobre todo en el cine. En la televisión no. La televisión es otra cosa. Para mí la televisión es un enorme ejercicio de actuación, de los mejores. Para mí la televisión es un ejercicio de actuación de los más completos. Siempre me pareció así, y me encanta hacer televisión, porque lo que genera la resolución de una escena, y en sus distintos géneros, en comedia, en miniseries más pretenciosamente dramáticas, en todos los aspectos hay algo que es fundamental en la televisión, que es la resolución en poco tiempo, y eso me parece que lleva a una síntesis muy preciosa de lo que es la actuación. Es como la condensación de toda la teoría en 40 segundos. Por eso en un momento me gustaba la publicidad también. Yo hacía mucha publicidad para vivir, pero la verdad es que me terminaba gustando, porque contabas una historia en 25 segundos, en donde te tiene que pasar más o menos todo. Y como se graba un montón de veces, da muchas posibilidades. Pero con el tiempo y con las películas y con las series y con eso, uno fue aprendiendo cómo se disecciona el cuerpo, la gestualidad frente a la cámara. Pero yo no me olvido nunca del plano general. No me olvido nunca de que hay una generalidad de esa disección. Y que esa generalidad tiene que llevar la continuidad. Y que si el plano general de toda la secuencia el cuerpo lo narra bien, la disección en la toma, en el plano, planos cortos, va a estar bien. Lo que pasa es que uno tiene que, en el cine, uno tiene que tener un recorrido. ¿Y te has topado con directores que saben operar en la construcción de tu laburo? Son los menos. En el cine, en la televisión mucho menos. En el cine son muy pocos los directores que saben pedir y que tienen, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y que tienen claro cómo contar ese personaje, porque tienen un hilo muy fuerte en lo que es la generalidad de lo que quieren contar. Pero son muy pocos. La mayoría de las veces yo me he sentido bastante solo en el cine para construir. Para mí el otro es fundamental, más allá de que tenga ideas diferentes de abordaje de la escena. Yo puedo no, en apariencia uno puede no parecer que yo le estoy dando bola al otro, pero es cuando yo más estoy con el otro, menos se lo hago sentir. No sé cómo decirlo, es un poco... pocos son los directores que mantienen, vuelvo a lo anterior, que mantienen, que saben pedir. Por ejemplo, para mí uno de los que mejor sabe pedir es Caetano, con quien yo hice una sola película, hice una publicidad
pero ahora estuve 6 meses haciendo una miniserie. Pero yo ya lo decía de antes porque había hecho esa película. Otro era Lucho Bender, Esa Felicidad, que fue la única película que él hizo. Que él venía de la publicidad y que era un director que sabía pedir precisamente, pero la mayoría de las veces los directores de cine llaman a los actores que saben que les va a resolver. Y entonces uno está un poco solo. Y ahí la confianza es en uno y es en el colega. Es cuando yo los veo seguros a los directores, cuando yo más mejor me puedo entregar a que moldeen. Si no, moldeo yo. Si no, siento que el que mayor responsabilidad tiene para moldear soy yo, que la mirada del que está afuera no está siendo lo suficientemente contenedora, lo cual es puede ser contraproducente, porque uno puede estar excedido, sí, claro, o puede estar mucho más abajo de lo que debería. Estás solo y podés equivocarte, claro. Claro, porque no tenés la película completa. Uno supone que el director sí. Y bueno, Caetano en ese sentido es un director que yo siento que él tiene un porcentaje alto de mi construcción. Claro. En otros casos no. El que mayor porcentaje tiene soy yo. Pero incluso cuando yo me doy cuenta cuando me produce enojo, cuando me enoja el pedido, porque también uno se acostumbra a construir medio solo, y entonces después cuando te piden, voy a decir, no, sí, mejor que yo no lo vas a hacer. Y cuando hay resistencia de eso, yo empiezo a darme cuenta, entonces empiezo a mirar más al director, en cine estoy hablando específicamente, sí. Empiezo a mirarlo más al director, a escucharlo más. Yo me daba cuenta que en Un oso rojo había espacio para que yo imprimiera lo que a mí me parecía que debía imprimir ese personaje, por dónde debía ir, y había una fuerza que se oponía a veces a eso, que era la de él, donde me llevaba claramente hacia otro terreno. Y al principio era hostil eso, y uno se va midiendo. Eso no pasa hasta que no está filmando, porque hablando todos somos amables. Para mí las mejores situaciones son las que generan una lucha interna, incluso de poderes, entre el director y los actores. Como una dialéctica, digamos, un punto intermedio, digamos. Sí, donde no hay que... El consenso en la actuación no funciona. No funciona. En la política mucho tampoco. Sí. No, digo, me parece que no... Sí, no, es como la ley física de la construcción de algo nuevo. También hay algo de eso que tiene que ver con nuestro laburo. No funcionan las armonías muy dialogadas, ni siquiera llevarnos tan bien. No porque haya que producir quilombo, no, tampoco es que también es como una escuela esa, ¿no? La de decir, bueno, mientras más quilombo produce tal actor, si es más demandante, bueno, la genialidad viene por ese lado. No, es falso de toda falsedad, no es cierto, hay ejemplos desgraciados de eso. Total, no, pero se entiende claramente. Ejemplos desgraciados, pero sí, la contienda en la actuación, sí, yo sí creo en eso. Sí, yo creo que hay que luchar por los espacios. Me parece que eso sincerar eso es tomar un punto de partida interesante. No, las actuaciones buenistas no me producen nada cuando las veo. Desconfío muchísimo de los actores buenos de ir a un señor, digamos. Desconfío un poco. Me parece que producir chispa en la escena, por ejemplo, bueno, voy a tomar un caso que es televisivo.
Viudas, hijas de rock and roll. Hacíamos un matrimonio con Verónica Ginás y yo. Y la verdad es que todo el primer tiempo fue muy hostil. Era hostil. Yo llegué, el día que llegaba a mi casa le decía a mi mujer, no voy a seguir. No, y pasaba, le alcanzaba la factura, ¿viste? Llegaban las expensas, Luis. Había momentos que eran heavy y que para ella también lo eran. Porque las escenas no se terminaban nunca. Porque remataba ella y remataba yo. Remataba ella y remataba yo. Remataba ella y remataba yo. Y como el director la pasaba bien, se reía, la pasaba bien, la escena era larguísima, no se terminaba nunca, porque ninguno le cedía al otro, la última palabra. Ninguno. Pero, perdón, ¿no? Pero eso se vio en la pantalla, se veía como que si se fluía. Bueno, al principio eso no fluía, sin embargo, no fluía, pero después vos lo veías y estaba bien, porque yo después lo veía en mi casa. Yo decía, qué pelotudo, ¿no? Porque también yo me reía un poco de esa situación. Pero después íbamos a grabar y un día le dije, Verónica, mira, vamos a acordar algo, porque vos te das cuenta que así no vamos a poder seguir. O alguna la termina vos y alguna la termino yo, o dejamos que Mariano, que era el director, o que las termine él. Pero, porque también la empezaban a padecer un poco el resto, los hijos, Violeta, Tiberega y Minujín, como era el personaje protagónico, él hacía el toque y me voy en la familia, y bueno, y como tenía el primer plano, porque era el protagonista, digo, era un poco más sencillo. Igual un par de veces hubo un par de quilombos, de llamarnos un poco al orden, pero digo, se necesitó un poco eso, que fueron, no sé, un mes y pico, se necesitó eso también para marcar el territorio. Uno marca territorio cuando actúa, y sobre todo en televisión. En televisión eso es muy claro. Y más cuando es una tira, y ni que hablar cuando es una comedia. Los territorios se marcan. Y se juega fuerte. Se juega fuerte. ¿Y tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias, pero son parte del trabajo. Y me parece que eso hace a la salud de lo que después se produce. Totalmente. No será la receta exactamente, pero tiene que ver con la dialéctica de construcción, de los cuerpos andando. Esto que decimos que nadando te encontrás con cosas, con cadáveres disecados, con alambre de púa, tiene que ver un poco con eso, digamos. Por ahí parece un traslado maniqueo, porque uno dice hay que pelearse con él, no estamos diciendo eso. Pero digo, que cuando estamos boxeando y bueno... Claro, a algunos se le va la mano. Y sí. Sí. A algunos se le va la mano y el otro dice, che, pará un poco, y digo, eso, el planteo de los territorios, a mí me parece, nosotros estábamos muy entrenados con Bartolo con eso. Nosotros estábamos muy entrenados con eso, porque lo que en algún momento fue padecimiento, en otro momento uno agradece eso, porque uno pelea por el territorio cuando actúa, porque uno pelea en la vida por el territorio. Y la verdad es que parece una pelotudez, pero termina siendo así. La actuación no es más que un reflejo de lo que nos pasa como personas, y uno tiene que pelear para pagar los impuestos, para mejorar como persona, para criar a los hijos, para ser buen compañero, la verdad es que todo eso pasa, porque forma parte de la vida, y no sé por qué no estamos acá. Sí. ¿Hay alguna manera específica de pensar sobre cómo suena, cómo es el ritmo, cómo es? Mira, lo que más me rebota de lo que vos me decís, lo que más me rebota en la cabeza en relación a la musicalidad, es algo que yo me di cuenta ahora como más claramente en este unipersonal de Loza, donde yo lo recibí hace cosa de 2 años, un poco más, hace como 3 años me lo habían pasado para hacerlo.
Y yo lo leí y no me pareció para nada, me pareció inabordable teatralmente. No le encontraba la vuelta y bueno, finalmente no lo hicimos en ese momento. Un año después, un año y pico después, me llega de nuevo, igual también lo iba a dirigir Guillermo Cacache, y dijimos, vamos a ponernos a ensayar y si vemos que no funciona, que no va, nos bajamos, no lo hacemos. No teníamos ninguna apuro por fecha de estreno ni nada. Entonces empezamos a trabajar y más o menos a los 6 meses, 7 meses que trabajamos, decidimos que sí lo íbamos a hacer porque habíamos encontrado algo que era posible. Después nos llevó unos más o menos 6, 7 meses más terminarlo, pero terminarlo para estrenarlo, ¿no? Yo me di cuenta que empezamos a ensayar ese texto y empecé a abordarlo desde distintos lugares. Fue una cocina bien pequeña, el director, yo y el asistente y nada más. No lo veía Santiago Loza, no lo abríamos a nadie. Al principio, casi hasta el final no lo abrimos. Y yo... había situaciones que nosotros forzábamos a que fueran, a que produjeran algo por afuera de lo que producía el texto, porque yo no tenía confianza en lo que decía, no me conmovía lo que decía, había algo a mí que no me terminaba de conmover. Y fue en un momento donde aprenderse ese texto es muy complejo porque es muy parecido. Muy complejo y me llevó mucho tiempo, pero a medida que lo estudiaba me iba dando cuenta que las palabras cobraban sentido en la sonoridad por fuera de lo que dicen. Es un poco lo que decíamos antes, pero a veces uno hace todo un recorrido al que llega de manera en apariencia más simple después de haber hecho un despliegue enorme, grande, de mucho tiempo. De repente estaba solo asociando en relación al texto 1 hora y media, en donde asociaba el tema y no parábamos. Pero no parábamos, quiero decir, no había corte, entonces pasaba por todos los estados el tipo que soy yo. Después, aprendiendo el texto, estudiándolo y diciéndolo, empecé a darme cuenta, y también con Guillermo, empezamos a darnos cuenta de que lo que cobraba sentido era el estado en el que estaba ese hombre, y entonces lo que decía. Pero primero estaba lo que le estaba pasando, cómo estaba frente a eso, cómo estaba con lo que le pasaba. Eso es como muy concreto del Mar de Noche. Pero lo de la musicalidad que vos decís, yo no me termino de dar del todo cuenta. No tengo formación musical, soy pésimo. Ese pedacito que canto es lo único que canto en todo lo que hice. Nunca... Eso, justo agarraron una cosa que es un cortometraje de hace mucho tiempo. No tengo noción de la musicalidad, no tengo noción de la música, no sé ejecutar ningún instrumento, más que que no es poco. Pero no me doy cuenta yo si hay una preparación específica. O sea que es interesante, como te digo siempre, Luis, que intento también abrevar para nuestro costado, ¿no? Porque es algo que empleamos mucho y aplicamos mucho en el trabajo acá para tener en cuenta, y que no es una aplicación donde uno debe tener conciencia de un concepto de musicalidad, por ejemplo, en el término estricto. Vos decís, yo
no hago música o no. No. Claro. No, que me llama la atención que esto que dice Verónica, porque nunca lo pensé desde ese lugar. Pero lo tiene. Esto es lo que tiene, digamos, lo tiene en el sentido en que orgánicamente en la búsqueda de las respiraciones de una escena y en los sonidos y hasta en los suspensos y hasta en los cortes de la comedia, en realidad es una especie de sinfonía. No es que nadie tenga consciente en esto y saca una partitura musical para ello o tiene una aplicación estrictamente musical. Pero la musicalidad tiene que ver con una especie de concepto. Y recién, Luis, vos decías... Y que tampoco está por fuera de lo expresivo, porque cuando vos estás ahí en Hermanos y Detectives y mencionás a una Joyce, a es increíble cómo suena, claro. Esas comas son un recorrido poético, como que un actor que está solo reposando en el sentido del texto, nunca puede hacer. Por eso yo ahí veo una enorme singularidad en cómo vos, que hay actores que los escuchás y decís, mirá cómo suena todo su cuerpo. Algunas cosas no son está por fuera de tu boca o por fuera de tu... O sea, en ningún lado del texto diría lo que tal vez, o lo que vos encontraste ahí en ese texto. Seguramente. Esa respiración, era solamente... Sí. A veces se producen encuentros que son felices también, porque la verdad es que este muchacho, Damián Cifrón, es muy, muy obsesivo de hacer este capítulo de Hermanos y Detectives. Yo creo que yo tuve era el personaje invitado, el personaje principal del capítulo, que siempre había alguien. Y yo creo que debo haber tenido 20 citaciones para hacer un programa de 40 minutos, 45 que debe durar. Hay un tren que me frena acá, en ese capítulo. Sí. Eso fueron 4 días de filmación. Hay un tren el tren entero frena ahí. Por supuesto que se grabó al revés, ¿no? Con, desde acá abajo, así como si fuera que se viene el tren encima y el tren se va. Pero que también no son casualidades siempre. En algunas cosas pueden ser la singularidad de los actores. Y en otras también tiene que ver un trabajo obsesivo de construcción de la escena. Puede ser que sí, que a lo mejor que otro actor no lo diga como yo, seguramente, porque cada uno tiene su singularidad o está más pasteurizado, pero bueno, hay coincidencias felices. De repente había tiempo para indagarse cosas de cómo era. Acá queda como aislado, que casi frente a cámara, que hace como que se le contrae toda la cara, pero eso en el episodio es recurrente de este tipo. Le pasan cosas en la cara. Pero bueno, cosas que fuimos acordándolas. Fue la dialéctica que vos mencionabas, sí, de pelearse. Sí, claro, bueno, Cifrón también es alguien. Yo hice Los Simuladores, que ese es el otro capítulo, que también fue mucho tiempo para grabarse. Sí. Y Hermanos y Detectives. Él es muy obsesivo de las actuaciones, también lo es, pero él es más en el armado de todo lo general, del preciosismo, de los tiempos y de lo técnico. Es muy técnico, muy técnico. También pide específicamente, sabe. Con esto quiero decir, por supuesto que sabe, porque dirige muy bien, pero sabe lo que pide al actor, pero es como más puntual, es mucho más obsesivo de lo que es la construcción cinematográfica, el del lenguaje. Es un obsesivo del lenguaje. Pero cómo abarcar las escenas, no hay una declarada manera de cómo. Sí, vuelvo sobre lo que dije antes, es que para mí la verdad está el día que se graba. El día que se graba y en el set donde está preparado. De hecho,
ya a mí cuando me proponen ensayar muchas escenas para una película, yo me empiezo a resistir. Con Lucho Bender ensayamos algunas escenas. Con César D'Angiolillo, que hizo la versión de Potestad de Tato, la versión cinematográfica de Potestad, ensayamos toda una escena con Lorenzo Quintero, con Tato y conmigo, que es una escena no muy larga, pero tiene su tiempo, la ensayamos, pero yo cada vez me fui alejando más del ensayo en cine, fui descreyendo más. Ensayé algunas cosas para algunos cortos, pero no sé si está bien, pero yo hay un punto en el cine en el que desconfío de repetir la escena y de fijarla. Por ejemplo, en el mural, parece una pavada, pero mira vos, en esa escena, esa es una escena que hago con un hijo mío, que después ese muchacho se suicida, el hijo de Botana se mata. No es muy largo, pero lo quiero contar porque tiene que ver con el proceso, tiene que ver con cómo se construye, y a lo mejor te ejemplifica un poco más que si yo intentara contarte específicamente algo que yo tampoco lo termino de entender del todo. La escena donde él se pega un tiro, se pega un tiro, después está el velorio. Un día antes de filmar la escena del velorio, que eran como 100 extras, estábamos en una estancia hermosísima, enorme, de los Rodríguez Larreta, entre Azul y Tandil, un castillo. Y bueno, eso es para contar otra vez. Pero se hacía una escena en donde había como 100 extras, estaba el féretro, estaba el chico dentro del féretro, tenía que estar, todos sabíamos que se hacía el otro día. Esa noche Olivera nos invita a comer a todos los actores, a los protagonistas. Nos vamos en su auto, nos lleva a un restaurante en la ruta, hermoso, y él que le gusta hablar, y es anfitrión, y radical. Y entonces se sienta él en la punta y nosotros estábamos ahí. Y yo, voy a pedir la entrada y empiezo a sentir que me moría. Empiezo a sentir un dolor acá en la boca del estómago. Y tapa el Negro Palomino, Bruno Bichir, la Peterson, Boris, todos estábamos ahí para comer y yo empecé a sentirme mal, quería tratar de pilotearla, no podía, fui al baño, me quedé un rato, salí, me senté y le dije, Héctor, me tengo que ir porque me siento mal. ¿Qué te pasa? Me siento muy mal. Vamos, agarró, me metió en el auto, Boris se vino conmigo, nos fuimos al hotel, me desplomé en el hotel, llamaron a la ambulancia, me metieron en la ambulancia y me internaron. Me empezaron a hacer estudios, yo qué sé, Olivera, eso eran las 11 de la noche, se quedó hasta las 2 de la mañana al lado mío, me hicieron los primeros estudios, parecía que estaba bien, pero dicen, bueno, tenemos que hacer unos análisis más temprano, más dentro de unas horas, que descanse. Entonces me dice, yo me voy a acostar un ratito y después te vengo a ver. Eran las 2, a las 5:30 más o menos, él ya estaba ahí de nuevo, me meten a hacer los estudios, yo qué sé, bueno, él como una lechuga, fresco, impecable, no sé cómo hacía, tenía 79 años en ese momento, o 77. Y me dice, no, estás bien, me dice. Me dice, así que ahora te vas al hotel y te quedas en el hotel. Y le digo, no, tenemos la escena del velorio. Y no, me dice, no la vamos a hacer. Pero digo, ¿cómo la vamos a hacer? Hay 100 actores, 100 extras, está toda la... Y no, me dice, si vos estás mal. No, le digo, bueno, pero yo la quiero hacer. Nada, la quiero hacer. Pero me dice, pero escuchame, querido, se suspenden filmaciones por tormentas. No se va a suspender porque uno de los protagonistas está enfermo. Por favor, no, le digo, mira, dejame ir al hotel, darme un baño y voy. Bueno, me dice, si querés. Fui, la verdad que no me sentía bien. Y voy y la escena era la escena de la muerte.
Todo, claro. Yo usaba unos lentes de contacto negros. Perdóname, ¿el que hacía de tu hijo era tu hijo propio? No, no, no. Pensé que... No, para nada. Me pongo los anteojos y cuando voy a llorar me doy cuenta que no se me cae una lágrima. Sí, porque obstruye. Y entonces empiezo a pedir otra. Y empiezo a pedir otra. Pero dice, ¿pero por qué pedí tanta? Me decía Liberal. Pero porque no, que no me gusta como está. No quería decir yo que no me salía la lágrima. No quería decir que no me salía la lágrima. Y después indagué un poco y me dijeron, y es complicado con el lente de contacto. Claro. Te tapa un poco la lágrima. Después averigué un poco más y me dijeron, no es cierto. A lo cual yo no sé exactamente, no sé si fue cierto por el... si fue por el debía lente ser la de calidad, contacto, porque yo usé lentes de contacto y podías llorar años y lloro como loca. Bueno, o la calidad, o lo que... Sí. A lo que voy es que, digo, de repente, y alguien puede ver esa escena y decir, como decía Olivera, que decía, está bien, querido, está bien. Yo no la veía porque yo no sentía, había algo técnico que estaba por delante de lo que me pasaba a mí, y donde ahí no importaba tanto. Digo, si vos lo tomás fría, si vos la ves fríamente, la secuencia, claro, pues decís, no está leyendo lágrimas. No importa si no hay lágrima o no hay lágrima. Pero digo, a veces la construcción atenta, la conciencia de la construcción atenta mucho contra la escena, porque uno está demasiado consciente de lo que siente que debe producir, como si hubiera algo exacto, y después la ven y ven, algunos ven esa escena y dicen, oh, qué gran escena, escena que yo padecí por varias cosas. Primero porque me sentía pésimo, segundo porque no sentía que no producía lo que tenía que producir. Cuando hay, para mí, en mi caso, cuando hay demasiada conciencia, de lo que rodea, para mí tiene que haber siempre, pero cuando hay demasiada conciencia y un preconcepto de lo que se debe hacer en la escena, me parece que es riesgoso y casi nunca sale bien, por lo menos. Totalmente. Pues es que también quería hacer un recuadro sobre algo que habías mencionado antes vos, con respecto hablabas del texto de Loza, hablamos de teatro en este caso, lo que estás haciendo con Cacache, lo que te ocurrió con el texto. Pero a mí me parece que se puede aplicar, porque estamos rondando el oficio de distintas perspectivas, ¿no? Y en esto que decimos respecto a recibir una escena y poder hacer, nosotros mencionamos tener el oficio de hacer casi tomografías computadas de las escenas que recibimos muchas veces un día antes, 2 días antes, o un guión donde no es teatro, donde vamos a indagar. Sin embargo, el ejercicio de poder encontrar en la escena las respiraciones, los lugares, la palabra, es un ejercicio que está muy adelante del hecho de aprender la letra en sí mismo y nada más. Y que en la acción uno va descubriendo sentidos. ¿Y en la acción qué quiere decir? En una recorrida de oficio de la lectura desde una mirada que no tiene que ver con la representación y solamente el concepto del cuentito que todos entendemos. Descubrir dónde hay una palabra, descubrir dónde yo voy a tomar partido por alguna. Yo voy al set con partidos tomados, más allá de que estoy después con disponibilidad para poder estar vivo y a lo que ocurra. Pero sin embargo y eso es un oficio. A veces pasa como actor, a mí me pasa como actor que yo, hasta cuando leo prosa, hay veces estoy leyendo y empiezo a decir en voz alta, porque es mi manera de poder entender algunas cosas. Termino de entenderlas cuando me las puedo poner, ya tiene que ver con el oficio. Y esta contracción que tenemos que hacer en la especificidad de lo que tiene que ver con el frente a cámara, que no hay, también es una aplicación. Por lo tanto, digamos, ahí aplicamos cómo somos como lectores, cómo ya podemos empezar a recorrer y qué vamos a poder sufilar por debajo de la palabra expresamente, de poder encontrar la arteria aorta de una escena. Eso tiene que ver con el oficio. Luis decía antes también, que en otros casos ya uno ya lo sabe y lo hace, ¿no? Así decía Serrano, cuando te olvidaste de la técnica es cuando realmente la estás aplicando, ¿no? Esto pasa en cualquier disciplina artística, pero digo,
la invitación a que todo abreva sobre una mirada, sobre un concepto, sobre qué tipo de actor quiero ser, sobre qué compromiso tengo con la indagación, sobre cómo me cuestiono desde todos los puntos de vista culturales, de concepto, de lector, para poder arribar a un lugar donde después no se llega casualmente en todo esto, ¿no? Porque decíamos, está bien, el texto de Loza es un texto que se indaga, que tiene tiempo de trabajo, pero en la acción y en el concepto del actor hay pliegos que son inexistentes a primera lectura de lo que sea. A mí me ha pasado experiencia de ensayar, de dirigir, nunca dirigí Shakespeare, pero coachar actores para un Shakespeare, que uno conoce la historia y sabe más. Y realmente en el trabajo, empezar a sentir una especie de emoción, francamente, yo no soy de los que, uy, boludo, lo sentí tanto, no voy por ese lado, pero realmente una especie de conmoción de encontrar cuánto hay ahí adentro. Y cuánto mal Shakespeare he visto cuando empiezo a poner el cuerpo y desplegar de adentro y encontrar. Y todo esto es un ejercicio que después el audiovisual nos lo contrae y tiene este placer del que habla Luis, que es de la posibilidad de tener esto acotado, digo, el futbolista que juega contra la raya, ¿no? El boxeador que se va contra las cuerdas. ¿Se limita o es precisamente un espacio creativo, ¿no? Muy rico todo, Luis, sobre todo la entrada. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Así ya vamos. Sí, por favor. Sí, te iba a preguntar, en esta anécdota que contabas que no podías llorar, si en eso te estabas desconectando con tus emociones con respecto a la situación que pasaba, pensando en la lágrima. En ningún momento pensé en eso, después pensé si habría algo que me estaba afectando a mí. En el momento no pensé para nada en que podría. ¿Vos te referís a algo sí, como que yo estás haciendo algo pero te estás juzgando, no estaba y uno pierde la conexión con se murió mi hijo. Sí, jamás hubiera hecho una relación para ese lado. No las pienso para nada desde un lugar de cercanía a las escenas. Es decir, es mi hijo. Imagino que mi hijo está muerto ahí. Digo, no se me pasa por la cabeza de entrada. No se me pasa. No me afecto desde ese lugar. No lo hago nunca, no lo hice nunca, la verdad es que nunca creí en la afectación desde un lugar de memoria emotiva, sería lo que se conoce así, sí, yo más del campo teórico. No digo un hijo que realmente tenga, sino estoy muy metido en mi personaje y es el hijo del personaje, ¿no? No Sí. No la idea de pensar como un familiar, sino como el personaje le acaba de pasar eso. Vos decís que se corrió del suceso en sí mismo debido a las dificultades que tenía con el tema de... Sí, aparte pobre, o sea, estuviste internado y qué sé yo, todo esto. A lo mejor pasa eso en algún plano más inconsciente. La técnica en la actuación está un poco devaluada. En general, uno habla más de estar metido en el personaje, de estar emocionado, cómo se emocionaría el personaje, como si uno tuviera que hacer ese recorrido antes de hacerlo, meterse adentro de algo y sentir que se emociona como se emocionaría ese alguien que no es cercano a mí. Entonces ahí se devalúa la técnica. Y la técnica es un porcentaje altísimo de la construcción. Y se la desmerece, yo creo, a la técnica. Y a mí me parece que las mejores construcciones y las más verdaderas son las más técnicas. Me parece que se hace poco hincapié en decir ¿cómo lloró en 5 segundos?
¿Cómo lloro en 5 segundos? ¿Cómo en 5 segundos? Sí, en 5 segundos. ¿Cómo lloro en 5 segundos? Pero ¿por qué sí? No, tendrías que empezar a pensar un poco de tu hijo muerto, del personaje que sufre. ¿De qué personaje me hablas? ¿Y dónde está ese? Si soy yo, ¿dónde está ese de que me decís, metete en el personaje? ¿Metete dónde? Si yo estoy metido adentro mío. Yo estoy acá. ¿A dónde me meto? No es no es una ropa que me pongo. El personaje es uno. Si no es forma, además. Claro, si no estás adoptando un ropaje y eso se ve. La verdad es que cuando hay una idea teórica de meterse, estaba muy metido en el personaje. Yo dejo pasar. Yo digo, yo estoy metido adentro mío y bastantes consecuencias eso tiene. Bastantes consecuencias eso tiene como para que yo llore como otro. En todo caso, yo lloro como yo. No hay un personaje acá y yo estoy acá. Esa distancia no, el personaje está acá y el personaje soy yo. Entonces yo no lloro como el personaje. Yo lloro. Claro. Ahora, vos tenés que llorar de repente en un set donde hace 3 grados bajo cero, donde tenés unas luces que te queman los ojos, donde tenés, que me ha pasado, tomarme un té en toma y que esté hirviendo el agua y quemarme la lengua y actuar con la lengua quemada y a tener que hablar con la lengua agredida en la ampolla que se empezaba a ver. ¿Dónde está el personaje? Es una batalla. Digo, esto pasó en una escena de batalla, además, de guerra. Tener la lengua así. ¿Dónde está el personaje? Yo porque vi tu escena recién en la cual tu hijo te cuenta que atropelló. La verdad que viéndola me pareció terrible. Bueno, esa escena... Y realmente era terrible, ¿no? Y así uno puede lagrimear o no. Era terrible la escena y me parece... O sea, por eso te preguntaba, en la otra estabas pensando que el día después estabas pensando en... O contabas que no lagrimeaste. De todas maneras, no sé, emocionalmente era terrible lo que te pasaba ahí. Lo importante es eso. Todo lo demás... O sea, toda la teoría que se pueda construir alrededor de cómo está plantada una escena es pura anécdota. Que es mucho de lo que yo estoy contando ahora, que es anecdótico. Lo cierto es que uno ve la escena y te tiene que pasar algo como espectador. Sí. ¿Qué me importa si te pasa como actor? Claro. ¿Qué me importa? A mí como espectador, que pensaba que te tapaba el lagrimal, ¿qué me importa? Pero Si pongámosle... lo que yo tengo que ver, esa escena con Martina, con Slipak, el director, yo lo quiero mucho, pero no tenía idea de cómo abordarla. Esa escena fue una construcción nuestra, y no lo digo por desmerecer al director, para nada, hizo una muy buena película, pero no tenía idea de cómo hacerla esa escena. Como la había planteado, era pésima. Entonces yo le dije a Martín, te vas a comer 2 o 3 bifes antes de entrar a la escena. Me dijo, dale. Le di 3 o 4 bifes. Digo, pero porque fue ahí, no porque sea técnica o porque sea... Porque en ese momento estábamos en España, hacía 15 días, yo tenía a mi hijo chiquito, ya quería ir a verlo. Digo, hay otras cosas que urgen y me parece que son cosas de las que el actor no tiene que desprenderse. En general hay una idea de que entro y dejo a la persona ahí y entro acá. No, yo entro acá con todo. Yo entro acá con todo. No dejo a Luis en la puerta y ahora soy el personaje. Yo entro conmigo. Digo, tiremos abajo algunos monolitos. Pero por supuesto. Porque la verdad es que nos terminan condenando, sobre todo en una etapa de formación. Y la pregunta esa fatal que es, pero en la vida real,
Esa es la vida real, loco. Si estoy yo ahí arriba o ahí adelante, soy yo, eso que vos decís, ¿no? La piel del personaje. Eso. No hay otra piel que la tuya. Cuando a nosotros nos daban las primeras clases de actuación, nos decían esas cosas. Nos decían, dejamos a Luis en la puerta y uno venía con unos quilombos de afuera. O que te está separando, o que te vence. No, perdóneme, tendría que decirle una hora perdóneme, pero yo no dejo a nadie en la puerta. No pongamos en campo poético lo que no es poesía. No es cuerpo, la actuación es materia. Que produce cosas y emociones, ojalá, pero la actuación es materia. Yo tengo una pregunta. Cuando te tocó no quedar de repente, que esto ¿No quedar? No quedar. No quedar en un papel, en una película, en un teatro. ¿Qué te decís a vos mismo, a Luis, para seguir adelante? Porque parece una pregunta capaz muy fácil de responder, pero... Yo lo primero que, los primeros castings que iba, a las audiciones, a San Martín, cuando vine acá y no quedaba, yo decía, se la pierden. Creo que decía eso. Los que perdieron fueron ellos. Te lo juro que yo lo pensaba. Yo decía, se la perdieron. Y hace poco, yo no quiero hacer audiciones para películas, pero me insistió mi representante para que haga una audición en una película. Y fui de tan mal genio que tuve que hacer un esfuerzo tan grande por no hablarle mal al director. Nada, porque es una falta de respeto. Primero, porque uno, sobre todo, digo, bueno, tiene que tener cierto respeto. Yo no quería tenerlo, porque ya me daba bronca ese lugar de audición. Yo tenía que decirle, hijo de puta, pues no te pones una película, pones YouTube, ponete la pila, así que si nada de lo que yo voy a hacer acá, no vas a ver, no se te va a revelar nada en una escena de mierda, además, que no se le iba a revelar nada. Y eso fue hace muy poco, habiendo hecho muchas películas, habiendo hecho mucha televisión, habiendo mucho teatro. Pero bueno, lo que te dicen ahora es, si los actores en Estados Unidos audicionan, ¿y qué me importa? Tengo ganas de decirle yo. Yo vivo acá en Chacarita, digo, no. Digo que me pasaba eso, pero también también es una forma de cuidarse un poco, ¿no? Es una forma de cuidarse un poco. Me parece que hay que hacerse muy fuerte en esto. Hay que hacerse muy... porque uno trabaja con uno trabaja con su cuerpo, con su cabeza, con sus asociaciones. Uno trabaja con eso. Esa es la materia con la que trabaja. Entonces, los lugares yo hice infinidad de castings para publicidad, para películas. Ahora sí, ahora no. Y ahora que y no quedé, en esta te aviso. No quedé. La hice 4 o 5 veces, todo lo que me pedía. Todo, y después me enteré, no quedé. ¿No? Sigo pensando, digo, se la pierde. Eso me hizo fuerte en su momento. Ahora me miro y me veo pensando eso y digo, uy, pobrecito, me dan como ganas de decir, pero se ve que era necesario hacerlo así. Me parece que, porque si no se convierte en un campo muy hostil la audición y la verdad es que es mejor ir con esa sensación. Pero es parecido a esto de poner el cuerpo, digamos, nos extenderíamos mucho, pero creo que estamos hablando siempre de lo mismo. Quiero preguntar una cosita, ¿no? Sí, dale. Nosotros hicimos publicidad de juntos. Sí, tenemos una anécdota. ¿La del auto? ¿La de IPF? Es una gran anécdota. Sí, me acuerdo. Es una gran... Yo no sabía andar en auto. Yo no sabía, y fui a hacer un casting para una publicidad de IPF. Y yo quería quedar como playero, pero quedé como el padre de familia. Quedé con el padre de familia, con esposa, con hijo. Y yo no sabía manejar. Yo dije, yo voy igual, ¿qué me importa? Me pagaban, me alcanzaba para pagar 3 meses de pensión. No sé cuánto, y para nada me daba. Dije, yo voy. Y fui, me presenté con el saquito que me pidieron que lleve. Por supuesto me cambiaron, pusieron otro porque
el protagonista o el coprotagonista, no sé si el protagonista era playero, no me acuerdo, hace un montón de años. Y teníamos un hijo, y el hijo atrás, y el director era maltratador del nene, no sé si vos te acordás, pero el nene lo más del coche, bueno, avance. Bueno, y después yo dije, se terminó, empezó a caer la tarde, dije, no me dijeron que tenía que manejar. Me salvé. Y de repente empiezan a decir, vamos que se va el sol, vamos que se va el sol, levantan una pluma, la cámara allá arriba. Bueno, se suben todos al auto y salen por, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? La del aeroparque, la avenida, la costanera. Y yo la miro a ella y le digo, no sé manejar. Y digo, no sé manejar, no sé manejar. Arranquen, un auto automático. Salieron todos los autos y el auto quedó ahí. No sé qué hice, hice algo mal. No sé. Vamos de nuevo. Sáquenlo, San Viviñón se puso el saco, un asistente, se puso el saco, lo agarraron de atrás y dijeron vamos, y salió. Y la cobré. Y en relación a los textos, a mí me pasa algo. Primero, las obras de teatro debo confesar, y esto lo digo abiertamente, el 95% de las obras de teatro que leo no me gustan. Y no leo teatro, hace muchos años que no leo teatro. Leo novela y leo cuento, no leo teatro. Nunca me parece que es posible hacer una obra, nunca, cuando la recibo. De las obras de texto, los procesos de trabajo como fue El pecado que no se puede nombrar con Bartiz, o La pesca, o una adaptación de Lástima que sea una puta de John Ford, que tienen otro tipo de proceso de trabajo que no son de obra leída terminada, me siento menos, la veo un poco más porque me siento parte del proceso. Cuando recibo una obra, Vigilia de noche, El mar de noche, no, lo primero que me pasa casi siempre es que no me gustan, me parece que no se pueden hacer. No sé cómo se abarca, ¿no? Me imagino que no se puede, que no hay manera de abarcar esa obra. Entonces la primera cosa que digo es no la hago. Después, quienes trabajan, quién la dirige, y entonces ahí empieza como otra cosa. Empieza el proceso de ensayo en teatro, que es otra cosa, que no es la obra leída. En cuanto al aprender los textos, yo siento que, por un lado, esta cosa de decir, bueno, al autor un poco hay que sacárselo de encima, para no tenerle tanto respeto, para empezar a respetar más, a respetarse a uno más como el que hace que ese texto sea posible, me agarra una cosa de que yo digo, me tengo que saber, los textos me los tengo que recontra saber. Y en tele me pasa también, y en cine también. Digo, me los tengo que saber, tengo que saber bien lo que dice. Y después los destrozo, después... Se rompe lo que se tiene primero, pero totalmente. Primero tengo que... Y yo soy muy de tener el libro, incluso en Viudas Hijas Rock and Roll, que era un desparpajo todo. Yo me iba con el libro, yo me voy con los libros en televisión, yo me voy con los libros y los tengo cerca, y tengo los anteojos ahí, y los tengo cerca. Yo necesito... Después, por ahí no digo nada de eso, o digo poco, pero tengo que tener como cierta certeza de que sé. Y cómo siento que me cuesta mucho aprender los textos. Y yo estudio en los bares. Estudio con cuanta más gente hay, más ruido hay, estudio mejor. Y en mi casa el libro convive ahí en la cena, en el almuerzo. Lo leo y lo estudio en todo momento. En todo momento. Y cuando digo, me voy a estudiar, no puedo estar en un lugar con silencio. Tiene que haber ruido, en general son bares. Y paso la letra fuerte en los bares. Pero en mi casa no. Cuando estoy estudiando en mi casa, estudio hacia adentro. Cuando estudio en los bares,
Incluso trato de hablar más fuerte del que está hablando por teléfono en la mesa del lado. Y si se da cuenta, mejor. Bueno, esto yo no lo recomiendo. Esto esta parte no me hago cargo en absoluto. Y lo que decías vos se me perdió un poquito, perdón. Claro, lo quise sumar ahí porque tenía un poco que ver. Porque venía pensando cómo uno se pone, con esto que decís sobre el cuerpo, primero pasa por el cuerpo, qué siente el cuerpo con este texto, cómo es tan diferente ese código que vas a usar en cine o televisión o en teatro. Porque es muy distinto, como él decía. Son muy distintas más menos y de repente acá esto otro. No, en eso no pienso, en el más menos no pienso nunca. No, la verdad es que no lo pienso nunca como técnica, nunca lo pienso como algo que es... Prohibida la palabra, estás pensando más en el cuerpo, en las dos cosas. Trato de que no sea tan cerebral. No soy un actor muy cerebral. Que no tiene que ver con el aprender el texto. No soy un actor muy cerebral en relación a lo que cuando llega o la escena, bueno, ¿quién es el otro? Si ya nos conocemos porque estuvimos actuando otras veces o en otras cosas, algunas cosas se facilitan, otras no, pero hay ya un conocimiento y para mí no tienen que mediar tantas palabras antes de hacerlo, sobre todo en la televisión. Y en los ensayos, ¿viste? Los ensayos tienen cada obra tiene su singularidad. En El mar de noche, que es la primera vez que yo hago un unipersonal, dura casi una hora. Yo había hecho algunas cosas cortas, unipersonal pero cortas, pero esta es una obra entera de uno solo. Y fue abordado, lo que decía antes, desde muchos lugares hasta darnos cuenta que iba por un lado del cual yo no hubiera pensado que iba. Como arranco más por el cuerpo, con un cuerpo más estallado, más hacia arriba, no me daba cuenta hasta que eso fue decantando de que lo mejor era lo que está. De todas maneras, claramente el teatro te da un espacio de indagación, de búsqueda, de construcción, que no te otorga, evidentemente, una película de movida ya hay como otra mirada. Sin embargo, las aplicaciones son más, digamos, las aplicaciones en términos de construcción, lo que tiene de rico el audiovisual, en particular, como dificultad y como riqueza, es tener que contraer todo ese concepto a poder encontrar una construcción viva de una escena que tenés en 48 horas. Y todo ese oficio de ida y vuelta se retroalimentan en un punto también, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando, Luis, muy rico. ¿Hay otra más? ¿Hay otra más? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Desde tus 16 años que comenzaste la carrera hasta el día de hoy, ¿cuál fue el personaje que más te costó sacarlo o hacerlo realidad? Y la verdad que si te tengo que decir, el mar de noche, mira, el mar de noche fue muy complejo para mí. Quizás porque también era la primera vez que hacía algo yo solo, quizás porque también, viste que pasa el tiempo y uno tiene como... Uno recuerda a los actores por las energías, por lo que decían, por cómo lo decían, por las voces. Cuando dicen a alguien algo sobre mis trabajos, son más bien como del despliegue de histrionismo, ¿no? Como de algo medio para afuera, medio... y esta obra me di cuenta que me lleva a otro terreno, que me daba, al principio me daba mucho cagazo. Yo tuve resistencia y de hecho también por eso dije vamos a ensayar y si vemos que no va yo lo voy a decir y no lo voy a hacer. El director dijo lo mismo. Yo te diría casi que esta que estoy haciendo ahora, El mar de noche, es de las que
más me costó porque también yo tuve que modificar algo de mi tendencia. Salir de la zona de sí. confort, como dicen. Sí, no sé si es de confort esa otra zona. Pero es la zona en que uno está acostumbrado a transitar. Conocida, efectiva. Sí, la zona... que te lleva, que la propia naturaleza te lleva, como el carácter. Esto fue como pelear contra uno. Claro, contra cierta naturaleza de uno, como irle en contra a eso. Y decir, bueno, a ver, porque si esto está claramente demandando otra cosa, ya me lo empieza a pedir. Pero por eso me parece que el cuerpo es sabio. Una pregunta que quería hacer. Con respecto a esto del trabajo del cuerpo, si hay algún entrenamiento que vos haces o alguna preparación que haces antes. A mí me duele todo. A mí me duele todo. El cuerpo mío es... yo desde que yo tengo uso de razón, tengo alguna dolencia del cuerpo. En serio, y la padezco. Nunca para mí fue el entrenamiento del cuerpo, la oxigenación, nadar para tener más oxígeno. Yo sí tuve que ir a nadar en un momento porque tenía demasiada energía que no sabía dónde ponerla, entonces tenía que nadar, que era como una cosa, un hámster con una ruedita, digo, era más para eso que para otra cosa. Yo siempre tuve que luchar contra el cuerpo. El cuerpo me jugó pasadas feas. Entonces, digo, yo he tenido que actuar hasta con pastillas repartidas en el escenario, para que tengas una idea. Y nunca hice un entrenamiento para el cuerpo. Nunca hice un entrenamiento, o por lo menos tradicional. No lo hice, no traté de eso, de tener los músculos. Hago algunas cosas, como ir a corregirme. Tengo un kinesiólogo que me va más o menos corrigiendo algunas cosas. Y a veces ahora, ya más de grande, trato de caminar para tener algo aeróbico. Yo con esto digo, hay que escucharlo al cuerpo. Y yo creo que lo he escuchado bastante, al punto tal de que hay situaciones de mis huesos y de mis órganos que están todo el tiempo dándome señales como de alerta. Y yo a veces soy el primer sorprendido de eso, porque a veces hago algunas cosas en el escenario que yo sé que soy incapaz de hacerlas abajo. El cuerpo te empieza a responder para algunas cosas. Y me parece que el cuerpo tiene algunas inteligencias y que dice, a este tipo le hace bien. Entonces el cuerpo te otorga un comodín cuando actúas que no te lo da en la vida real. A mí me ha costado mucho hacer que mi hijo más grande aprenda a andar en bicicleta y dije, lo tengo que hacer, pero yo casi que no podía correr al lado de él. Y sin embargo, después hacía algunas cosas o hago algunas cosas que me doy cuenta que abajo no las puedo hacer. Entonces, perdóname, yo te corté lo que vos me decías. No, pero iba a eso y también iba, porque como que hay algo hay una construcción corporal que haces en cada personaje, que digo, ¿cómo llegás a eso? Si lo pensás antes, es un trabajo cuando estás pasando el texto antes. No sé, por ejemplo, no sé, en El Oso Rojo, cuando entras al auto, entras con los brazos así de costado. En el Sin Retorno hay algo de los brazos también de como medio convulsionado, que hay algo muy difícil en lo físico, me parece, en la última de Sin Retorno, como no sé, hay algo muy físico y muy difícil de... Sí, yo lo único que puedo decir a eso es que no hay nunca pude tener yo algo que me rija y un sistema
de mantención de la maquinaria. Y tiene que ver también... Yo digo, pero la verdad es que yo aconsejo que algo hay que hacer, porque el cuerpo es el instrumento y hay que mantenerlo, de alguna manera. Yo no sé cuál es y tampoco sé cómo funcionó hasta acá. En serio, sí, no lo sé, no lo sé. Algo debo haber hecho más o menos para que se mantenga la estructura a pesar de esas otras cosas. Pero bueno, todos tenemos dolores en el cuerpo. Pero es interesante ver esta cuestión porque, digamos, obviamente, como dice Luis, todo lo que tenga que ver con preparar nuestro instrumento, sea la voz, sea el cuerpo, siempre quién no puede decir que eso está a favor, desde todo punto de vista. Pero todo lo que tiene que ver con la construcción que su cuerpo hace en escena tiene que ver con contenidos orgánicos, chicos, no tiene que ver con forma, tiene que ver con disponibilidad de un actor que va al hueso como va, y en esa búsqueda aparece lo insondable de la construcción. Si vos te pones a pensar, yo voy a hacer así esto cuando entro porque se me ocurrió en casa y aparece desde un lugar de la forma, no va a ser más que forma. No hay que ensayar en las casas. Lo que ocurre es el buceo de construcción hacia un lugar donde va a aparecer la poética y el cuerpo va a empezar a cantar lugares de creativos. Sí, claro, luego hay que tenerlo disponible para que la columna no duela, pero son como cosas aparte. Digamos, la disponibilidad corporal, la salud física, lo necesario, la voz templada, no es la que otorga que un actor sea orgánico con la palabra. Lo que lo otorga es el pizarrón de los sentidos. Y esa es la búsqueda nuclear. Esa es el gen creativo básico, ese es el óvulo y el espermatozoide. Después la singularidad se extenderá de acuerdo a cada lugar y hay como claramente en lo que Luis dice, me parece que es exquisito para nosotros, todos los que venimos laburando y que sabemos cómo la resonancia que tiene todo lo que viene mencionando Luis, respecto a que es una elección de cómo se quiere ser como actor, como creador, y eso converge en varios lugares, hasta en el lugar de decir qué actor soy y cómo me presento frente a un medio que es hostil, por ejemplo, no hay laburo, me quejo, soy un quejoso, la realidad la conocemos todos. ¿Cómo yo puedo adquirir relieve frente a eso? ¿Cómo me posiciono? ¿Hacia dónde voy? Tiene que ver con cada cual. Y me parece que a mí lo que se redondea en lo que Luis viene diciendo desde el punto de vista creativo específicamente frente a la cámara o arriba del escenario, o ese actor que iba a un casting diciendo te la perdés si no soy yo, evidentemente fue una energía al encuentro de este actor ahí arriba y este hombre de la profesión, colega querido, que estuvo muy bueno todo, Luis. Bueno, le damos...